Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Continuamos con nuestro segundo capítulo, espacios vectoriales, hoy en nuestra clase número 11. Entonces, espacios vectoriales. Voy a recapitular un poquito lo que vimos en la clase pasada, porque me parece que es un concepto nuevo, así que es bueno como recordarlo. Les recuerdo que el tema central de todo lo que viene es una estructura algebraica que consta de un conjunto y dos operaciones. Y esta estructura íbamos a decir que era un espacio vectorial en la medida que se cumplieran ciertas condiciones. Lo primero es que este conjunto, cuando yo lo doto de esta primera operación, eso es un grupo abeliano. Y a esta primera operación la vamos a llamar suma, va a ser la suma del espacio vectorial. Y después íbamos a pedir que esta otra operación, que no era una ley de composición interna, sino que tomaba un elemento del cuerpo, un elemento del espacio vectorial y devuelve un elemento del espacio vectorial, vamos a ver que eso satisfaga estas cuatro propiedades que están acá. O sea, que si yo tengo cualquier escalar y tengo dos elementos del espacio vectorial, eh, la ponderación del escalar por la suma sea igual a la suma de las ponderaciones. A la inversa, que si yo tengo la suma de dos escalares en el cuerpo y eso pondera a un vector, que eso sea la suma de las ponderaciones. Después que se cumpla esta condición de que si yo tengo dos escalares en el cuerpo y los estoy multiplicando, ¿cierto? Y después eso lo uso para como una ponderación para el vector x, eso es lo mismo que ponderar primero por beta y luego por alfa. Y por último, que si hemos llamado 1 al elemento neutro para la multiplicación en el cuerpo, cuando yo multiplico 1 por el vector x, eso me devuelve el vector x, ¿sí? Para todo x. Entonces, cada vez que tengamos una estructura que cumpla todas estas condiciones, vamos a decir que esa estructura es un espacio vectorial. Entonces, dicho eso, la clase pasada comenzamos con una lista de ejemplos. El primer ejemplo y más sencillo de todos era que si yo miraba R2, los puntos del plano, con su suma usual, o sea, componente a componente, y con su multiplicación por escalar dada por la multiplicación de matriz por un elemento del cuerpo de R, entonces esto era un espacio vectorial, probamos mucho esto la clase pasada. Y un poquito más en general, K a la n, o sea, los vectores de tamaño n, o las matrices de n filas y una columna a coeficiente en K resultaba ser un espacio vectorial, y de la misma manera también las matrices de cualquier tamaño. ¿Ok? Así que ahí teníamos dos ejemplos que se desprenden rápidamente del ejemplo fundamental que hicimos, que era el caso de R2. Después de eso, seguimos avanzando y vimos que si yo tenía un cuerpo, entonces los polinomios a coeficiente en ese cuerpo también iban a ser un espacio vectorial, ¿sí? Donde les recuerdo que la suma de polinomios es la suma de polinomios que ustedes conocen, esencialmente punto a punto, y la multiplicación por escalar es la multiplicación de una constante por un polinomio, que es algo que también conocen. Otro ejemplo un poquito más exótico, cuando miramos el conjunto de todas las posibles sucesiones que toman valores en R, eso resultaba ser también un espacio vectorial. Y un poquito más en general, el conjunto de las funciones definidas en cualquier conjunto a un cuerpo, eso también resultaba ser un espacio vectorial, ¿sí? De hecho, esto de acá era el caso particular de este ejercicio, cuando el conjunto A eran los naturales. Dicho todo eso, todos esos ejemplos, ya habiendo como absorbido bien la definición, lo último que hicimos en la clase anterior fue probar este teorema, que corresponde a un conjunto de propiedades, entre comillas, básicas de los espacios vectoriales, como por ejemplo, que todo elemento, todo vector es cancelable, que todo ponderador distinto de cero es cancelable, que cuando yo tomo un escalar cualquiera y lo multiplico por el vector 0, se me da el vector 0, o sea que el vector 0 en algún sentido es absorbente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se llama así? Porque acá estoy tomando no otro vector, sino que un escalar. ¿Sí? Habíamos dicho que en una estructura algebraica había un elemento absorbente, ¿se acuerdan? Si cuando yo tomo todo elemento ahí y lo opero, obtengo siempre uno de ellos. Pero esto es como el análogo.
Y lo mismo acá, también vemos que si yo pondero cualquier vector por el escalar 0, también recupero el vector 0. Y eso finalmente me llevaba a la conclusión de que si yo tenía un escalar y un vector que me daban el vector 0, necesariamente uno de los dos era 0. Con eso cerramos la clase anterior. Y hoy día vamos a continuar con lo que se llaman subespacios vectoriales. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Es algo súper sencillo. Entonces, imagínense ustedes que ahora tenemos un espacio vectorial B. Ahí le puse un K espacio vectorial para enfatizar que es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Si yo tomo un subconjunto de B, y ese subconjunto de B es un K espacio vectorial, o sea, es un espacio vectorial sobre K, con las mismas operaciones que tenía yo definidas en B, entonces en ese caso vamos a decir que U es un subespacio vectorial de B. ¿Ok? Y lo vamos a abrir así, SEB, subespacio vectorial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en principio esta relación de acá es una relación, si ustedes quieren, que tiene que ver con los elementos, con que todo lo que vive en U también vive en B. Y podría ocurrir que yo encuentre un conjunto que está contenido en otro, al cual yo le invento sus propias operaciones y este se vuelve espacio vectorial en sí mismo. Acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de, mira, tengo un subconjunto de B, que era espacio vectorial, que es un espacio vectorial, pero con respecto a las mismas operaciones que hacen espacio vectorial a B. ¿Sí? Entonces, en ese caso vamos a hablar de subespacio vectorial. Y como siempre, para clarificar la definición, hagamos un ejemplo. Entonces, acá, afirmación, si ustedes quieren, los elementos de R3, cuya segunda componente es igual a 0, son su espacio vectorial de R3. ¿Quién sería en este caso nuestro conjunto U? En este caso, el conjunto U serían todos los vectores de la forma X, la segunda componente 0 y la tercera componente Z, ¿cierto? O sea, donde X y Z pertenecen a R. Ese sería nuestro U. ¿Y cuál es la proposición? La proposición es que este U es un subespacio vectorial de R3. Entonces, lo que tendríamos que ver es que este U, con la suma de vectores de R3 y la ponderación por escalares de R3, satisface las condiciones de espacio vectorial. Entonces, primera pregunta, U con la suma es un grupo abeliano. Bueno, lo primero que todo, ¿qué pasa cuando yo tomo dos elementos de U? Entonces, yo tomo dos elementos de U, va a ser, por ejemplo, X, 0, Y, y yo sumo otro elemento de U que podría ser U0W, y yo me pregunto, ¿eso va a ser un elemento de U? Eso es lo primero. Si yo quiero que el conjunto U con la suma sea un grupo abeliano, lo primero que necesito es que la suma sea una ley de composición interna. O sea, que cuando yo tomo dos elementos y los opero, obtengo un elemento de U. Bueno, resulta que X0Y más U0W es igual, por cómo se define la suma de vectores en R3, a X más U, 0 más 0, Y más W. O sea, esto es X más U, 0, Y más W, y eso es un elemento de U, porque los elementos de U son todos los vectores de R3 que la segunda componente vale 0. Así que con eso vemos que es efectivamente una ley de composición interna. Ya. Así que tenemos que la suma de vectores o suma de elementos de U se queda en U. Eso me dice que la suma es una ley de composición interna, ¿no? Y ahora lo que tenemos que mostrar es que se cumplen todas las propiedades para que esa suma haga a U un grupo abeliano. Entonces, lo primero, veamos que eso tiene neutro. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cómo tendría que ser el neutro para la suma dentro de este conjunto? Bueno, el neutro tendría que ser igual que todos los neutros, o sea, tiene que ser algo cuando yo lo agregue me deje igual al vector.
Entonces, si yo tomo un elemento nu, por ejemplo, x, 0, y, yo le quiero sumar algo, voy a decir E1, E2, E3, pensando que los neutros lo habíamos llamado E, y eso yo creo que sea igual a x, 0, y, y eso puede ocurrir solamente si x más E1 es igual a x, si 0 más E2 es igual a 0, y si y más E3 es igual a 0. Perdón, igual a y. Así que eso nos dice, esas tres ecuaciones nos dicen que E1 es igual a 0, que E2 es igual a 0 y que E3 es igual a 0. O sea, de haber un neutro, tiene que ser el vector 0, 0, 0. Pero la pregunta fundamental es, ¿ese vector está en U? 0, 0, 0 pertenece a U. ¿Qué me dicen ustedes? Juan Ramiro. Sí, profe, ¿Y por qué está en U, Juan Ramiro? porque el, o sea, X e Y tiene que pertenecer a B, ¿o no? O sea, al cuerpo, perdón. Sí, Y ahí cero sí pertenece al cuerpo. ya. ¿Y qué más? O sea, se mantiene la configuración Y eso de los sería. elementos de U. ¿Y cuál es la configuración de los elementos de U? X, 0 y Z, Ok. ¿cierto? Como vector. Con X y Z en el cuerpo, ¿no? Así Ujú. era. Y ahí como Sí. cero pertenece al cuerpo, ese vector está dentro de U. Mira, tu respuesta está buena, pero no es clara. Yo creo que en tu cabeza está todo bien, pero falta la reacción de la respuesta, hay que mejorarla un poquito. La única condición, como dice Juan Ramiro, para que un elemento esté en U es que su primera, todas sus componentes sean reales, digamos, pero además que la segunda componente sea cero. Y como este elemento que está acá satisface que todas sus componentes son reales y su segunda componente es cero, entonces sí es un elemento de U, por lo tanto, hay elemento neutro para más en U. Ya, check. Porque ustedes se acuerdan, para ser grupo abeliano había que satisfacer varias condiciones. Había que tener elemento neutro, tienen que estar los inversos, ¿cierto? Eso es para condición para empezar, tienen que ser asociativo y tienen que ser conmutativo. Con esas condiciones, yo sé que mi estructura algebraica es un grupo abeliano. Entonces, acabamos de probar que hay neutro, faltaría probar que es asociatividad, ¿cierto? Conmutatividad y existencia de inverso. Solo voy a hacer la asociatividad, por la que ya, voy a hacer la asociatividad y la existencia de inverso. La conmutatividad se hace igual, digamos, en algún sentido, así que no vale la pena quedarse ahí. Entonces la pregunta es, si yo tengo un elemento X, 0, y un elemento U, 0, B, y eso le estoy sumando un elemento P, 0, U, ¿será cierto que esto es igual a X, 0, Y más U, 0, B más P, 0, U? ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen ustedes? Nicolás, ¿te animas con una respuesta? Miren, esto que ponemos acá, ¿será cierto?
Matías. ¿Estás ahí, Matías? Martín, ¿estás ahí? Profe, yo puedo responder. Bueno, Juan, cuéntame. ¿Esto es cierto, no? Es cierto. ¿Y por qué es cierto? O sea, yo sé sumar dos vectores. Y al hacer Ya. la suma por otro vector más, yo sé que los números reales son asociativos. Así que puedo acomodar para que me quede todo bien. Exactamente, pero en realidad es todavía más fácil. Todavía más fácil. ¿Por qué? Porque esto que está acá, aunque tenga su segunda componente fija en cero, ¿sí? Todos estos bichitos que están acá, resulta que todos ellos viven en R3. Y nosotros ya vimos que R3 es un grupo abeliano con la suma, pues esto sigue siendo la suma de R3. Por lo tanto, yo sé que cada vez que tomo tres elementos de R3 puedo asociar. Si tomo tres elementos que tienen alguna gracia adicional, bueno, es problema de ellos, digamos, pero siguen siendo elementos de R3, entonces esto se tiene directamente, o sea, por un lado, que fue como mostramos para R3 la asociatividad, porque lo puedo bajar todo a la suma en R, y por otro lado, o todavía de forma más directa decir, bueno, son elementos de R3, así que como la suma es asociativa en R3, sigue siéndolo cuando miro un pedacito de R3. No sé si están de acuerdo. Entonces voy a colocar acá simplemente sí, pues se hereda de R3 con su suma. ¿Ok? De la misma manera, la conmutatividad también va a ser cierta porque se va a heredar de la conmutatividad en R3. Y lo que es un poquito más interesante es qué pasa con el inverso. Entonces voy a colocar conmutatividad primero. Entonces ahí estamos OK. Y ahora, ¿qué pasa con el inverso? Elemento. Entonces, cuando vemos el elemento inverso, nosotros tenemos un vector de esta forma y queremos agregarle a alguien que le va a llamar acá A0B, de modo tal que sea igual al neutro. ¿Sí? Eso tiene que ocurrir, eso es lo que queremos. Ahora fíjense que estoy imponiendo que acá valga 0 porque yo quiero que sea un elemento de U, ¿cierto? Los inversos tienen que estar en el mismo conjunto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, fíjense que como tengo 0 y 0 igual a 0, ahí tengo una ecuación que es consistente, así que no hay problema, puedo seguir adelante. ¿Qué hubiera pasado? Eso, o sea, no hay problema, o sea, en principio podemos seguir, porque esto de acá ocurre si, solo si, por un lado, x más a es igual a 0, 0 más 0 es igual a 0, y y más b es igual a 0, ¿sí? Si ustedes quieren, no, está bien, lo vamos a dejar así. Lo que quiero decir es que no necesariamente podría ocurrir que en algún caso de algún candidato a su espacio vectorial, que finalmente no lo sea, pero algo que uno pensaría, oye, esto será un subespacio vectorial de este otro conjunto, podría pasar de que cuando yo busque el inverso me saque del conjunto donde estoy parado. En este caso no. Ahora, de hecho, deberíamos escribirlo así mejor. Vamos a colocar acá un C, y lo que queremos que ocurra es esto que está acá. Entonces, de esta primera ecuación me dice que A es igual a menos X, esto me dice que C es igual a 0, y esto me dice que B es igual a menos Y. Así que el inverso, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos qué forma tiene, porque lo vimos también para R2, el inverso está dado por menos X, 0 y menos Y, y la gracia es que este es un elemento de U también. ¿Por qué? Porque la segunda componente sigue siendo igual a 0. ¿Ok? Así que, en resumen,
resulta que este conjunto U con la suma es un grupo abeliano. ¿Ya? Les voy a dejar a ustedes de ejercicio comprobar que se satisfacen también las propiedades para la multiplicación por escalar, de modo tal que U es efectivamente un subespacio vectorial de R3. ¿Por qué? Porque es un espacio vectorial con respecto a las mismas operaciones que están definidas en todo R3. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Miren, el primer ejercicio no lo voy a hacer, solo lo voy a mencionar como ejemplo, porque en un ratito vamos a probar una proposición que hace mucho más fácil probar todo esto. Entonces, y la demostración se vuelven muy iguales una a otra. Entonces, para no ser tan repetitivo. Entonces, primer ejemplo, las matrices triangulares superiores, o sea, cuando yo miro el conjunto de todas las matrices triangulares superiores que están en el conjunto de las matrices, en completo, ese pedacito de las matrices es también un espacio vectorial. Y este puede ser un poquito más interesante. Supongan ustedes que fijan un elemento del cuerpo. Para fijar ideas, piensen ustedes que nos paramos en el 1. Y yo me pregunto por todos los polinomios que en 1 valen 0. Otra forma de decirlo es el conjunto de todos los polinomios que tienen a 1 como raíz, o en general que tienen a como raíz. A ese conjunto lo vamos a llamar n sub a, o sea, todos los polinomios que se anulan en a, y ese conjunto va a ser un subespacio vectorial también de los polinomios. Es un poquito más sorprendente, ¿no? Entonces, de este voy a hacer solo un pedacito, que yo creo que es, porque realmente probar las 8 propiedades se vuelve súper tedioso. Entonces hagamos un pedacito. Entonces primero veamos que la suma es ley de composición interna en n sub a. Entonces la pregunta es, si yo tomo P y tomo Q que viven en n sub a, ¿qué pasa con P más Q? ¿Ese pertenece a n sub a? Y la respuesta es, bueno, ¿cuál es la condición para vivir en n sub a? ¿Alguien me la puede decir? Juan Ramiro, ¿me podrías decir cuál es la condición para vivir en A? En NDA, perdón. Que al evaluar en A me da 0. Excelente, efectivamente. Entonces, yo me pregunto, cuando yo evalúo el polinomio P más Q en A, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso por definición vale P evaluado en A más Q evaluado en A. Y como P y Q son elementos de NA, eso es, esto vale 0, esto vale 0, así que esto es igual a 0. Eso me dice que el polinomio P más Q también vive en NA, y por lo tanto, la suma en n de A es una ley de composición interna. Ahora, al igual que antes, hay que probar que NA con la suma es grupo abeliano. Me dice cualquier cosa. Grupo abeliano. Y para hacer aquello, todo lo que hay que hacer es ir probando una a una las propiedades, pero, como les digo, vamos a mostrar un resultado general en breve. ¿Ya? Entonces, eso, ejercicio terminal. Ahora, el resultado que les decía, teorema. Si tengo un espacio vectorial sobre un cuerpo K, y tengo un subconjunto de ese espacio vectorial que llamamos U, este tipo va a ser subespacio vectorial si y solo si ocurren estas tres cosas. Entonces, en vez de tener que verificar esas 8 propiedades
que teníamos para los espacios vectoriales, simplemente hay que verificar estas tres. ¿Y estas tres propiedades cuáles son? Primero, que el 0 esté en el conjunto. Segundo, que el conjunto sea cerrado para la suma, lo que estaba haciendo antes. O sea que efectivamente si yo tomo dos elementos en U, al sumarlos sigan estando en U. Que sea ley de composición interna. Y tercero, que U sea cerrado para la multiplicación por escalar. O sea, si yo tomo un elemento en U y lo multiplico por cualquier escalar, eso sigue estando en U. ¿Ok? Y esas tres condiciones vamos a ver que son suficientes para probar que U es espacio vectorial sobre K con respecto a las mismas operaciones. Ok. Les decía, vamos a probar uno, vamos a probar la demostración, la implicancia en ese sentido. Les decía que los puntos 2 y 3 son directos. O esencialmente, por ser espacio vectorial, yo tengo que tener eso como ley de composición interna y esto tiene que estar, para que esté bien definida la multiplicación por escalar cuando yo tomo un elemento del cuerpo y un elemento de U, si U es su espacio vectorial, A por X está en U. Esa era la definición de ser espacio vectorial. Ahora, si ese espacio vectorial, dado que tenemos 3, sabemos que para todo A en el cuerpo, A por X vive en U, ¿cierto? Sí, y esto para todo X en U. Y en particular, si tomamos A igual 0, el escalar 0, entonces 0 por X también vive en U, porque sabemos que eso era cierto para todos los escalares. Pero por otro lado, ya sabemos que 0 por X, eso es igual al vector 0 de B. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que, les recuerdo que si uno hace un monito, digamos, acá está B, acá está U, yo partí con un X acá, y ese X está en U, pero también está en B. Y yo sé que para cualquier elemento de B, cuando yo lo multiplico por el escalar 0, eso me produce el vector 0 de B. ¿Cierto? Y entonces, como 0 por X pertenece a U, eso es lo mismo que decir que el 0 de B pertenece a U. Así que efectivamente, en todo su espacio vectorial, siempre contiene al 0. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, como les decía, para ese lado, en realidad no hay mucho más que probar porque las otras dos condiciones son parte de la definición de ser, de ser espacio vectorial. Entonces ahora, lo que vamos a probar y la parte que es más interesante, es ver que justamente bastan estas tres condiciones para que U sea un espacio vectorial en sí mismo, con las mismas operaciones que están definidas en todo. ¿Ok? Entonces, para allá. Y ahora sí, vamos a hacer la demostración completa, que no la he hecho porque realmente la que voy a hacer ahora es igual a la que hay que hacer en los ejemplos. Es exactamente la misma demostración. Entonces era un poquito demasiado. Entonces, primero, noten que de 2 sabemos que la suma es ley de composición interna en U. De 2, U, más es una estructura algebraica. ¿Sí? O sea, más es una ley de composición interna. Veamos que U con más es grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, lo primero, tiene neutro, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que 0 por 3, esto, o por 1, digamos, por hipótesis 1, y aquí voy a colocar, y mejor por hipótesis 1, 0 pertenece a U, y eso implica y es el neutro, o sea, no implica nada, y es el neutro para más en B, ¿cierto? O sea,
para todo elemento en B, sabemos que B más 0 es igual a B, así que en particular, esto es cierto para B si lo tomo en 1. ¿Cierto? Si yo tengo una propiedad para todos los elementos en un conjunto, bueno, esa propiedad también es cierta para los elementos que están en un pedacito del conjunto. ¿Ok? Ya. Segundo, veamos que es asociativa. U con más es asociativa. Bueno, si yo me pregunto si tengo U1, U2 y U3 en U, eso está incluido en B. Eso implica entonces que U1 más U2 más U3 es igual a U1 más U2 más U3. Pues B con más es asociativo. ¿Sí? Mismo argumento que dictábamos en R, que es lo que en el caso de R3, perdón, ¿cierto? Y los vectores que tenían 0 en la segunda componente. Si yo sé que cada vez que tomo 3 elementos de B puedo hacer esto, bueno, cuando tomo elementos en U, que son siempre elementos en B porque U está contenido en B, también puedo hacer este intercambio. Así que tenemos que eso es asociativo. Conmutatividad. U, más es conmutativa. Bueno, tomemos U1 y U2 en U. Bueno, eso está incluido en B, así que eso implica que U1 más U2 es igual a U2 más U1. Pues, de nuevo, B con la suma es conmutativa. ¿Sí? O sea, la asociatividad y la conmutatividad la heredo del espacio ambiente, porque la asociatividad y la conmutatividad son propiedades que yo las tengo ya para todos los elementos en B, y ahora simplemente estoy preguntando para un pedacito más chico. Acá viene la parte interesante, los inversos. ¿Y por qué esa es la parte interesante? Esa es la parte interesante porque resulta que yo tengo mi conjunto B, tengo mi conjunto U. Yo tomo un elemento acá, X, y uno se pregunta, bueno, el inverso de X, ¿por qué no se sale de U? ¿Por qué no pasa que el menos X está acá? ¿Se fijan o no? Ahí hay una pregunta interesante. ¿Por qué el menos X se queda en U? Eso podría no ocurrir, o sea, eso no es algo así que sea obvio ni automático. Y la razón de que se queda es la siguiente. Entonces, primero, notemos que para X en B, en el espacio vectorial grande, el inverso para más está dado por menos 1 por X. Eso parece una trivialidad, pero no lo es. ¿Qué es el inverso? El inverso es un elemento que yo llamaba menos X, que era el cual cuando yo se lo sumaba a X me daba 0. ¿Ok? Ahora lo que estoy diciendo es que ese inverso en un espacio vectorial yo lo puedo recuperar tomando el vector y multiplicándolo por el escalar menos 1, donde el escalar menos 1 es el inverso del neutro para la multiplicación. ¿Ok? Entonces, veamos que eso es cierto. En efecto, yo como sé que hay conmutatividad, todo lo que voy a probar es lo siguiente, que cuando yo hago X más menos 1 por X, eso es igual a 0. ¿Y por qué eso es cierto? Bueno, porque yo sabemos por la octava propiedad de espacio vectorial, que era el tema de la multiplicación por el 1, que X se escribe como 1 por X, que yo puedo hacer ese cambio. Así que eso implica que X más menos 1X es lo mismo que 1 por X más menos 1 por X. Y yo sé por las propiedades de espacio vectorial que puedo factorizar el X, ¿ustedes quieren?
Entonces esto es 1 más menos 1 por x, y eso ahora está en el cuerpo, y 1 más menos 1 en el cuerpo da 0, y 0 por x da 0. Da 0 vector. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver que cuando yo a este vector le sumo este, obtengo el 0. Bueno, eso me dice que este de acá es su inverso. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, entonces así lo podemos escribir de esta forma súper elegante. Menos x, el inverso para la suma, es igual a menos 1 por x. Y eso implica, bien, ahora ¿por qué implica? ¿Por qué es importante? Bueno, entonces, si x pertenece a u, como por 3 alfa x pertenece a u para todo alfa el cuerpo, ¿sí? Recuerden que la condición 3 que estoy poniendo acá es que no importa el escalar que yo tome, no importa el vector que yo tome en u, al hacer la multiplicación de a por x, eso se queda en u. Por lo tanto, si x está en u, alfa x está en u para cualquier alfa en el cuerpo, en particular para alfa igual menos 1, y eso implica que menos 1 por x pertenece a u, y eso es lo mismo que decir que menos x pertenece a u. O sea, si yo tengo un conjunto, un subconjunto de B que satisface estas tres condiciones, inmediatamente tengo que este u, cada vez que tiene un x, también contiene a menos x. ¿Sí? Así que, en resumen, tendríamos que U con más es grupo abeliano. Nos dice eso, que U es efectivamente un espacio vectorial con las mismas operaciones que B. La respuesta es no todavía, porque ahora tenemos que probar que se cumplen las 4 condiciones para el producto por escalar. Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones? La primera condición era que si yo hago, digamos, S distribuye sobre la suma. Entonces, si yo hago alfa, sean x e y que están en u, y alfa en el cuerpo, lo que queremos ver es que alfa veces x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Pero esto es re fácil, porque se hace igual que las otras propiedades que vimos antes de conmutatividad y distributividad. Esto se hereda directamente porque resulta que por mucho que x e y sean elementos de u, también son elementos de b. Y esto es cierto no solo para los tipos que están en u, sino que para todos los elementos de u. ¿Ok? Entonces, lo que se tiene, porque b con más y por es espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, la distributividad de la multiplicación por escalar sobre la suma se hereda directo, y también se heredan directo las otras 3 propiedades. Entonces, de la misma forma, va a resultar que alfa más beta por x es igual a alfa beta, perdón, alfa x más beta x para todo alfa y beta en K y para todo x en U. ¿Por qué? Porque eso se tiene para todo lo x en B. Así que si yo me restringo un espacio más chiquitito, que obvio que sigue teniendo, también va a ser cierto que alfa por beta x es igual a alfa por beta x. ¿Por qué? Porque esto es cierto para todo alfa y beta en K y para todo x en B. Entonces, si lo tengo para todo x en B, también va a ser cierto para todo x en U. Y por último, yo sé que para todo x en B, 1 por x es igual a x. Yo sé que eso vale para todo x en B, así que también lo voy a tener para todo x en U. ¿Ok? Todo eso se hereda directo. Y es por eso que en realidad cuando uno quiere chequear que algo es su espacio vectorial, basta con chequear que es cerrado para la suma, es cerrado para la multiplicación y que contiene el cero. Entonces, si volvemos ahora a nuestros ejemplos,
Pregunta, esto lo vimos, cuando yo sumo dos matrices triangulares superiores, ¿tengo una matriz triangular superior? La respuesta es sí, porque como es componente a componente, donde ambas tienen cero, la suma sigue teniendo cero. Si yo multiplico por un escalar una matriz triangular superior, ¿sigue siendo matriz triangular superior? Sí, porque las componentes donde habían cero, al multiplicarlas por cualquier escalar, sigue produciéndose un cero. Y por último, ¿la matriz cero es una matriz triangular superior? Sí, porque es una matriz que bajo su diagonal tiene todas las coordenadas cero. Así que efectivamente esto satisface las tres condiciones del teorema para hacer subespacio vectorial, así que las matrices triangulares superiores son un subespacio vectorial de las matrices, lo mismo las triangulares inferiores y lo mismo las matrices diagonales también. Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Acabamos de ver que si yo sumo dos elementos de acá, sigue siendo un elemento de acá, o sea, la suma es cerrada en este grupo, en este conjunto. Si yo multiplico por un escalar, el polinomio lambda veces p va a ser cero en el punto A. Bueno, la respuesta es sí, porque lambda veces p en A es simplemente lambda por p de A, y si p de A vale cero, lambda por cero es cero. ¿Sí? Y por último, el polinomio cero, que es el que vale cero en todas partes, ¿vale cero también en A? Sí, vale cero también en A porque vale cero en todas partes, así que efectivamente cero pertenece a este conjunto. Este conjunto es cerrado para la suma, es cerrado para la multiplicación por escalar, así que efectivamente es también un subespacio vectorial. ¿Ok? Y un corolario de nuestro teorema, un corolario muy sencillo, es que todos los espacios vectoriales tienen al menos un subespacio vectorial, que es el que contiene solo el cero. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Veamos que cumple la condición 1 trivialmente, o sea, 0 pertenece al singleton que solo contiene el 0, eso es obvio, check. 2, si yo tomo dos elementos en U, si X e Y pertenecen a U, bueno, U tiene un puro elemento, eso significa que X es igual a 0 e Y es igual a 0, y eso implica que X más Y es igual a 0, que pertenece a U. Así que la suma es cerrada en ese conjunto. Y 3, si yo tomo X en U y tomo alfa en el cuerpo, resulta que X tiene que ser igual a 0 porque es el único elemento que hay en U. Y eso implica que alfa por X es igual a alfa por 0 y eso es igual a 0 para todo alfa. Así que tenemos que la multiplicación por escalar también se queda en U y por lo tanto esto que está acá es un subespacio vectorial de cualquier espacio vectorial. ¿Sí? Eso me dice entonces que el subconjunto de los espacios vectoriales nunca es vacío, porque siempre hay al menos un subespacio vectorial para todo espacio vectorial. Ejercicio. Dada una matriz A, como la que tenemos acá, vamos a llamar núcleo de A al conjunto de todas las soluciones del sistema A por X igual 0. ¿De acuerdo? Esto que está acá es lo que uno llama el sistema homogéneo, creo que lo discutí en algún minuto. Y esencialmente lo que estoy diciendo, todos los valores de X que son soluciones del sistema homogéneo van a ser un subespacio vectorial. Ojo con algo, si la matriz A es invertible, ¿cuántas soluciones tiene ese sistema? ¿Alguien sabe? ¿Mm? ¿Recuerdan eso? Cuando las matrices son invertibles, los sistemas lineales, ¿cuántas soluciones tienen? Solo una. ¿Ya? Si las matrices son invertibles, solo hay una solución. Y en ese caso el núcleo es un puro elemento, que es el vector 0. A por 0 siempre da 0. Entonces, pero en general podrían haber más elementos, porque ustedes saben que un sistema de ecuaciones puede tener infinitas soluciones. Entonces vamos a mostrar que este tipo es un subespacio vectorial de Rn, y lo vamos a mostrar usando nuestro teorema. Entonces primero, 1, el vector 0 pertenece al núcleo de A.
Bueno, sí, pues si yo hago A por 0, eso me da 0. Fabuloso. Condición 1. Condición 2. ¿Qué pasa si yo tomo dos elementos del núcleo? X más Y, la suma, ¿pertenece al núcleo de A? Bueno, la verdad es que sí, pues si yo hago A por X más Y, como yo sé que la multiplicación de matrices con respecto a vectores distribuye, esto va a ser A por X más A por Y, y eso va a ser igual a 0 más 0, porque cada una de esas vale 0, porque tanto X como Y eran elementos del núcleo, y esto igual a 0. Y tercero, ¿qué pasa si X está en el núcleo de A y tomamos un lambda cualquiera en el cuerpo? ¿Lambda X pertenece al núcleo de A? Y la respuesta es que sí, pues si yo hago A por lambda veces X, eso es lo mismo que decir lambda veces A por X. ¿Ok? Así que si esto vale 0, eso va a dar 0. Así que efectivamente el núcleo de una matriz es un subespacio vectorial de red. Sigamos. Miren, aquí hay un pequeño ejercicio que se los voy a dejar a ustedes. Es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a hacer un monito, miren. Dice, estamos en R2, ¿cierto? Ahí está R2. Y nos damos un vector, que es el vector 0, 1. El vector 0, 1 es el vector que está aquí. ¿Ok? Y dice, mire, U van a ser todos los vectores que yo obtengo cuando tomo ese vector y lo multiplico por distintas escalas. Entonces, por ejemplo, si ese vector lo multiplico por 2, obtengo ese que está ahí. Si lo multiplico por 3, obtengo el que llega hasta ahí. Si lo multiplico por menos 1, obtengo ese que va para abajo. O sea, si ustedes se fijan, este U no es otra cosa que toda esta recta, que todo el eje de la Y, esencialmente. Entonces, el ejercicio es probar que eso es un espacio vectorial. Perdón, un subespacio vectorial. Y para eso se hace igual que antes. Primero hay que ver que el 0, 0 está en la recta. Bueno, gráficamente lo vemos, pero tienen que probarlo. Que si suman dos elementos de esta recta, se queda en la recta, y que se multipliquen cualquier elemento de la recta por un escalar, eso también se queda en la recta. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo, pero que es bueno que lo hagan ustedes porque así van soltando la mano. ¿Ok? Entonces, para, digamos, terminar la clase, o casi terminar la clase, vamos a introducir dos conceptos más. ¿Sí? Solamente nos faltan dos conceptos por esta clase. Y son conceptos medianamente sencillos. El primero de ellos es un concepto que es simple, pero muy, 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 muy importante. Así como que hagamos un cuadrito rojo, ya puntitos, encendamos las alarmas de que hay que poner atención, porque este es un concepto muy, muy importante, que es el concepto de combinación lineal. Mucho de lo que vamos a hablar de aquí para adelante va a llevar como ingrediente la idea de combinación lineal. Entonces, si tenemos un espacio vectorial sobre un cuerpo y tenemos un conjunto de vectores, o sea, tengo un conjunto de elementos, ¿sí? Tengo un elemento B y después un elemento B1, B2, B3, B4, hasta Bn, todos de B. Vamos a decir que el primero es combinación lineal de estos de acá. Si uno puede encontrar escalares en K, tal que cuando yo sumo, ¿cierto?, estos vectores ponderados por estos escalares, eso me devuelve el vector B. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. En R3, este vector que está aquí es una combinación lineal de esos dos. ¿Por qué? Fíjense. Resulta que el vector 3, 0, 2, yo lo puedo escribir como 3 veces el vector 1, 0, 0, más 2 veces el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Así que este vector es una suma ponderada de estos dos. Así que vamos a decir que este vector es una combinación lineal de estos dos. ¿Se entiende?
Otro ejemplo. Esta matriz que está acá es una combinación lineal de esta matriz y esta matriz. ¿Sí? Les recuerdo que esto es un espacio vectorial, esto es un vector, esto es otro vector, otros vectores, y resulta que 2 menos 1, 0, 2, lo puedo escribir como 2 veces la matriz 1, 0, 0, 1, más, digamos, o menos una vez la matriz 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, esta matriz de acá es una combinación lineal de esa y esa, porque es una suma ponderada de esa y esa. Y la más evidente de todas, este vector en los polinomios es una combinación lineal de estos, porque bueno, es una suma ponderada de x, x cuadrado y x a la cuarta. ¿Ok? Súper sencillo, pero importante. ¿Qué es una combinación lineal? Es una suma ponderada de algunos vectores. ¿Qué significa que un vector sea combinación lineal de otros? Bueno, que puedo encontrar escalares, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿por qué este de acá es una combinación lineal de estos dos? Porque yo pude encontrar los escalares que hacen que la suma ponderada de estos dos sea igual a ese. ¿Ok? Y el segundo concepto que vamos a introducir es el concepto de espacio generado. Entonces vamos a decir que si yo tengo un espacio vectorial sobre algún cuerpo K y tomo un conjunto de elementos, que voy a llamar S, el generado por S van a ser todas las combinaciones lineales que yo puedo armar cuando dejo los, fijo estos elementos en S y muevo todos los posibles escalares en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto cómo es el generado por el vector 1, 0, 0 y el vector 0, 0, 1, bueno, esos son todos los vectores que yo puedo escribir cuando hago alfa veces 1, 0, 0, más beta veces 0, 0, 1, con alfa y beta en R. ¿Ok? Pero yo me digo, bueno, ahí estoy sumando, o sea, esto es simplemente todos los vectores de la forma alfa por 1 más 0, o sea, alfa por 0 más beta por 0, 0, más alfa por 0, 0, más beta por 1, beta. O sea, si se fijan ustedes, el generado por estos dos vectores es exactamente su espacio vectorial de los vectores que tienen la segunda componente igual a 0. ¿Sí? Así que ese es un ejemplo de el espacio generado. Ahora, ¿con qué vamos a terminar la clase de hoy? Bueno, vamos a terminar la clase de hoy probando que el generado por S es siempre un subespacio vectorial de B. Entonces, para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Uno, pregunta, ¿el 0 pertenece al generado por S? Bueno, la respuesta es sí, porque 0 lo puedo escribir de esta forma, como 0 por B1 más 0 por B2 hasta 0 por Bn. O sea, quiero decir que el 0 yo lo puedo recuperar simplemente combinando todos los vectores, todos los elementos de S por 0. Porque volvamos a la definición. En el espacio generado van a estar todas las combinaciones lineales de los elementos de S. O sea, todas las sumas ponderadas de los elementos de S. Pero yo tengo toda la libertad para escoger el ponderador. Entonces, simplemente lo escojo a todo igual a 0 y de esa forma obtengo que el 0 siempre está acá. Segundo, ¿qué pasa si yo tomo dos elementos, voy a llamar U y U tilde, que viven en el generado por S? Bueno, eso significa que U es igual a alguna combinación, lambda 1 de I, desde igual 1 hasta N, y que U tilde es igual a otra combinación, desde I igual 1 hasta N, de lambda I tilde de I. ¿Qué pasa entonces con la suma? Bueno, U más U tilde es exactamente la suma desde igual 1 hasta n de lambda I de I
más la suma desde igual 1 hasta n, de lambda tilde i bi. Y fíjense que ese que está ahí es el mismo que está acá. Estoy sumando en ambas sumas sobre el mismo índice i, por lo tanto yo puedo juntar las sumas, y esto va a ser la suma desde igual 1 hasta n, de lambda i bi más lambda tilde i bi, y gracias a que uno sabe que puede, entre comillas, factorizar los vectores, esto es la suma desde igual 1 hasta n de lambda i más lambda i tilde, b sub i, y eso que está ahí, si ustedes se fijan, me dice que este vector sub, ese vector, que es un nuevo vector, se escribe como una combinación de esos vectores. Es combinación lineal de esos vectores. Combinación lineal de B1 hasta Bn. Y eso implica entonces que U más U tilde pertenece al generado por S, porque ¿qué es el generado por S? Son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con los elementos de S. Y por último, ¿qué pasa si yo tomo un U en el generado por S, tomo un alfa en el cuerpo? Bueno, resulta que dijimos que U era igual a la suma desde igual 1 hasta n de algún lambda i por b sub i. Eso implica entonces que alfa veces U, y acá es donde importan las propiedades. Fíjense que voy a multiplicar por alfa una sumatoria. Lo que yo quiero es meter el alfa a la sumatoria para pegarlo a ese lambda y que vuelva a ser una combinación lineal de los b. ¿Y por qué puedo hacer eso? Bueno, eso lo puedo hacer porque justamente la multiplicación por escalar distribuye con respecto a la suma, así que esto es la suma desde i igual 1 hasta n de alfa por lambda i b sub i, y resulta que ahora uso que cuando yo estoy haciendo una iteración de ponderaciones, eso es lo mismo que multiplicar primero los ponderadores y después multiplicar por el vector. Esa es la propiedad 3, diría yo, del producto interno en los espacios vectoriales. Entonces esto es alfa por lambda i por b sub i. Y si se fijan, ahora lo que tengo de nuevo es escalares multiplicando los elementos b sub i y sumando. O sea, alfa u es combinación lineal de b1 hasta bn, y eso es lo mismo que decir alfa u pertenece al generado por S. Así que, en resumen, efectivamente, el generado por un conjunto de vectores es siempre un subespacio vectorial del espacio donde vienen esos vectores. ¿Ok? Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Como siempre, muchas gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima clase.